Gloria al Señor. Bendiciones, buenos días. Una vez más podemos estar de vida por la gracia y la bendición del Señor, poder estar en su presencia para honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Así es que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, y leo la palabra de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al Señor. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Buen Padre y Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y para siempre es su misericordia. Señor, hoy hemos venido a este lugar porque usted ha tenido misericordia de nosotros. Antes de la misericordia está el amor, y el amor va vinculado con la misericordia. Hoy nos permite este privilegio y esta bendición, Señor, de poderle amar y adorar. Gracias por el espacio, la bendición, el tiempo que nos permite, Señor, de poder recibir su santa y su preciosa palabra. Padre mío, Señor, su presencia y el Espíritu Santo obre y opere conforme a su voluntad sobre cada vida, desde el más pequeño hasta el más viejo en edad. Sea el Espíritu Santo trabajando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Padre, rompe y derriba, Señor, aquellas áreas en nuestra mente, en nuestro corazón, que necesitan ser trabajadas y cambiadas. Como iglesia de Cristo no podemos vivir de cualquier manera. Solo el poder y la manifestación del Espíritu Santo nos enseña, Señor, a depender de ti. Gracias por habernos invitado, Señor, a tu mesa. Y gracias porque tú, Señor, eres el que sirve. Gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, es un privilegio, Señor, poder estar en su presencia con humildad, en su presencia, sabiendo, Padre mío, Señor, que usted está trabajando en las áreas de nuestra vida y está, Padre Santo, arrancando, Señor, todo aquello que no le agrada de nuestras vidas. Hoy hemos venido, Señor, a este lugar para tener un encuentro contigo, Señor. Gracias le damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Es un privilegio, Señor, una bendición, poder sentir la unción y la presencia del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Señor, tú eres fiel y gracias porque tú eres soberano y hoy podemos gozar de tenerte a ti, Señor. Que se haga su voluntad en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Que sea palabra de Dios con D mayúscula y no de hombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede sentarse en el amor de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El tema que voy a compartir en esta mañana tarde, gloria al Señor, se titula El bisturí del mejor cirujano. El bisturí del mejor cirujano. Bien, usted y yo podríamos pensar y podríamos recapacitar en nuestras vidas toda persona que tiene una necesidad o una enfermedad, que tienen que intervenir los médicos, la ciencia que Dios ha dejado en este mundo para que podamos recibir de esa ciencia que Dios le ha dado al hombre, que obra y trabaja en la vida de los seres humanos. Dios utilizando los médicos para poder llegar a una cirugía que muchos de nosotros hemos pasado, hemos estado en manos de médicos y en hospitales. Pero en esta mañana Dios lo ha traído a la clínica, o también usted le puede llamar hospital, donde Dios va a tratar con su vida y con mi vida, donde Dios lo va a enfrentar con la palabra, donde Dios va
obrar en todo nuestro ser. Lo importante aquí es, tenemos la disposición en nuestro corazón para poder ser tan humildes y poder dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Quiera usted o no quiera, Dios va a trabajar en su vida y en mi vida a través de la palabra de Él. Porque el Espíritu de Dios es su palabra. Y la palabra de Dios obra y opera en el corazón de las personas. Usted ha venido con ese propósito de que Dios arranque, derribe, corte todas aquellas áreas en su vida y en la mía también, que necesitan ser trabajadas por el Señor. La disposición de nuestra conciencia, de nuestra alma, es el anhelo y el gozo y el amor en el que usted y yo estamos gozando hoy, ese amor que Dios nos da a cada uno de nosotros en este día, en esta mañana. Ya la bendición de Dios y la misericordia se manifiestan en nuestras vidas para enseñarnos a usted y a mí que lo necesitamos al Señor. Cada momento de nuestra existencia necesitamos de Dios. Dice así lo siguiente: el único bisturí que tiene la capacidad de obrar y operar tanto en el cuerpo del ser humano y también en el alma es la palabra de Dios, que sale de su corazón y es pronunciada por su boca. Dios nos habla a través de la palabra. La palabra de Dios es el Espíritu y esta palabra es pronunciada por la boca del Señor, no de su servidor, porque yo mismo necesito de esa palabra que sale de la boca del Señor y usted también. Alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. La palabra que sale de la boca de Dios sale con el propósito de sanear, de limpiar, de purificar, de justificar al hombre. Ese es el propósito de Dios, de enfrentarse cada día a aquellas áreas en nuestra vida que tienen que ser trabajadas. Solamente Dios puede confrontar esas áreas en nuestra vida. Dígale que tiene a su lado, necesitamos un cambio. Dios tiene que obrar y seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea su nombre. Con el propósito de sanear, de limpiar, de purificar, de justificar al hombre que se encuentra en pecado y al hombre redimido que peca deliberadamente, dándoles a ambos la oportunidad de ser atendidos. Tanto el hombre pecador es atendido por Dios, pero usted también como cristiano, como creyente que ha sido redimido, usted necesita ser justificado por el Señor. Porque usted muchas veces y su servidor le fallamos a Dios, hacemos cosas incoherentes delante de Dios y aún en un servicio a Dios hacemos cosas que a Dios no le agradan y aún hablamos mal de nuestros hermanos, eso a Dios no le agrada. Usted tiene que centralizarse y guardar y poner cremallera en su boca cuando tenga algo que no tenga que hablar y no edificar la vida del mismo cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, amén. Fíjese bien con la profundidad que Dios establece a través del mejor cirujano de toda la humanidad. Su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Él está presente en este lugar. ¿Para cuántos el Señor Jesucristo está presente en este lugar? Jesucristo dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La existencia de Dios es eterna y Él está presente donde aquellos que le aman, le adoran y le buscan con un corazón dispuesto para amarle. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios mismo está presente en este lugar, en las reuniones de los santos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que la existencia de Dios es pronunciada por medio de su palabra y la palabra es Dios mismo con nosotros para favorecer nuestra alma y para tener una verdadera paz, relación más íntima con el propósito que Dios nos pide como humanidad. Como humanidad, usted y yo entendemos que somos personas que necesitamos siempre de este cirujano, quien nos está hablando y tiene la capacidad de llegar a nuestra conciencia y a nuestro sistema de vida para poder ser trabajados y cambiados por el Señor.
No puede vivir la iglesia de cualquier manera haciendo lo que quiere. Usted pues podrá cristalizar su corazón contra la palabra de Dios y vivir de la manera que usted quiere. Usted lo puede hacer, haga todo lo que quiera. Pero un día Dios le va a pedir cuenta a usted y a su servidor también. Es mejor ser trabajado por Dios, dejar que Dios arranque en nuestros corazones, de nuestra conciencia, las áreas que tienen que ser trabajadas por el Señor en nuestras vidas. Es mejor dejar que Dios obre en nuestras vidas. Fíjese bien que el cirujano Jesucristo, el mejor cirujano de toda la historia, el que utilizó, no, óigase bien, un hospital, sino que lo que utilizó fue el huerto del Edén. La primera cirugía que hubo, que Dios mismo se dio y se reflejó a través de la palabra en el huerto del Edén. Y miró Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y dice la escritura que durmió al varón que había formado a Adán y de su costilla sacó una costilla haciendo y formando de el lado del costado del corazón la varona. Amén. El especialista, el mejor cirujano de todos los tiempos es el Señor Dios Todopoderoso. El que lo tiene a usted en este lugar y a su servidor también. ¿Usted se goza por eso? Es por eso que el creyente en la iglesia debe tener un carácter de Dios, un carácter lleno de amor, lleno de misericordia, ordenado para vivir una vida ordenada delante de Dios. No podemos vivir de cualquier manera. Dios nos llama a una sinceridad, a un cambio en nuestra vida, a que rompamos todo aquello que es radical en nuestra mente y en nuestro corazón para podernos dejar trabajar por Él. Dios va a obrar y va a trabajar a través de su palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios trabaje y obre por medio de su palabra en nuestras vidas? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo, amén. ¿Estamos bien? Primer versículo. Gloria al Señor. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Esta palabra es viva, es eficaz, porque trabaja en la vida del niño, del adolescente, del joven y del anciano. Es eficaz, es para todo mundo. La palabra de Dios no tiene edad. Ha salido del corazón de Dios, de la boca del Señor. Amén. Así es que es eficaz para poder edificar vidas, para poder traer cambios en la vida de aquellos matrimonios que están por destruirse, en la vida de aquellos jóvenes que están creciendo. La palabra de Dios es eficaz para ayudarles a crecer y poder tener un crecimiento limpio, puro y sano delante de los ojos de Dios, para poder ser esos hijos que obedecen a sus padres, para poder ser esos hijos que viven un estilo de vida, no como los del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es viva y es eficaz. Amén. Es viva la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor y Dios que usted y yo servimos está vivo. Él está presente siempre en cada uno de nuestros pensamientos y nuestros corazones. Esta palabra usted lo sigue donde quiera que usted esté, y a su servidor también. ¿Sabe algo? Siguió a Jonás cuando estaba en el vientre de un gran pez. La palabra de Dios lo siguió, estaba ahí. La palabra de Dios estaba en la isla de Patmos cuando una víbora picó en la mano de el apóstol Pablo. Los genes de Cristo corrían por la sangre del apóstol Pablo. Y como el apóstol Pablo no tentó a Dios, sino que él siempre estaba con el servicio hacia los demás, tras de que llegaron a esa isla, Pablo se bajó, no se sentó esperando que le hicieran las cosas. Él se bajó de la barquilla o barca, o como usted quiera llamarle, y cogió madera porque hacía frío para que pues hacer una fogata y la gente se calentara. Y en la madera o en la leña que él buscó había una víbora y se le pegó en la mano. Y los de ahí, de aquel lugar, de aquella isla, esperasen que el apóstol Pablo cayera muerto, porque nadie podía estar con vida cuando una víbora de esa magnitud lo picase.
Y al apóstol Pablo lo picó y la gente quedó esperando a qué momento y a qué horas el apóstol Pablo iba a morir y no murió. Qué importante, ¿por qué? Porque en Pablo, él era una carta leída y él era un mensajero del Señor. Y él estaba haciendo no la voluntad de él, sino la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué le quiero dar a entender? Que la palabra de Dios camina en nuestras vidas, en todo nuestro ser. Ella nos enseña, nos capacita, nos guía para que tengamos un nivel de vida precioso delante de Dios. Para que seamos útiles en medio de la sociedad y no vivamos de cualquier manera como otros viven. La iglesia fue llamada para vivir una vida consagrada delante de Dios. Es la palabra que es viva y es eficaz. Nos enseña, nos ayuda para poder seguir al Señor. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada que alguien la fabrica, la trabajan los que se dedican a trabajar en esa área. Hermano, es una espada que solamente corta una parte y alguien puede ver la profundidad de esa herida. Pero es que la palabra de Dios tiene una penetración tremenda, profunda, hermano, donde tiene la capacidad de llegar no solamente a los que oyen la palabra, sino también al predicador. Alabado sea el nombre del Señor. Y más cortante que toda espada de dos filos. No tiene la capacidad una espada hecha por la mejor persona que se dedica a trabajar en esa área. No tiene la capacidad que tiene la palabra de Dios, porque ella entra hasta lo profundo, oígase bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón y de su servidor también. Dios sabe qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú estás haciendo sentado en esa silla. Dios lo hace, Dios lo sabe, alabado sea su nombre. Él está presente en la reunión de los santos, su palabra es verdad. Usted y yo tenemos que vivir siempre confiando que la palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros enseñar a sacar a flote, a poder tener un nivel de vida, a poder obedecer a Dios, a poder vivir bien, a poder agradar a Dios. Nada puede estar por encima del Señor, nada, absolutamente nada. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que muchas veces algunos tratan de distorsionar la palabra? Tratan de predicar herejías, cuando la palabra, hermano, es bien clara y nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, qué es lo que debemos de hacer como iglesia del Señor. ¿Qué más hace la palabra? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe cómo y de qué manera usted y yo le seguimos a Él, le servimos a Él. ¿Es usted de los que abre su corazón cuando la palabra es predicada? ¿O es usted que cierra su corazón y dice, ese predicador no me gusta? Usted no le ponga cuidado a eso, usted y yo recibamos la palabra del Señor. Somos vasos utilizados por el Señor para su gloria y su honra. Nadie puede ser igual que su servidor, ni su servidor puede ser igual que otro predicador de esta casa o de cualquier otro lugar. Dios da el modelo a cada uno como Dios quiere usarlo a uno. Alabado sea su nombre. Siempre y cuando nos dejemos por Él ser trabajados por el Señor. ¿Qué Dios necesita de alguien que predique la palabra y lleve la palabra de Dios que es viva y eficaz? Primero, dejarse trabajar esa persona por Dios en su corazón, en su vida, y estar dispuesto no como un esclavo, sino como alguien que tiene a Dios como un amigo. Pablo dijo, yo no soy esclavo de este mundo, soy esclavo de Cristo. Muchos de nosotros prefiero mejor ser esclavo, no del mundo, prefiero ser esclavo de Cristo. Alabado sea su nombre, amén. Bien, vamos a continuar. Dice así. Esa palabra de Dios es descrita como viva, operante, tajante, penetrante y discerniente, como el mejor bisturí espiritual, el mejor cirujano. Deja al paciente desnudo y al descubierto
de modo que no quedan excusas ante el tribunal divino. La misma palabra que usted y yo escuchamos, la misma palabra que recibimos, la misma palabra que nos lleva a vida eterna, la palabra que nos santifica a nosotros. Esta misma palabra nos va a llevar al tribunal divino de Dios. Veámoslo en detalles. Inciso A. La palabra de Dios es viva porque participa de la vida misma de Dios, que la inspira, la sopla. ¿Quién es el que lo hace? Dios. En 2 Timoteo 3:16, vamos a leer, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces quiere decir que cuando alguien pasa a este lugar, a este altar, todos nosotros debemos de guardar reverencia primero a Dios y a su palabra y a la persona que sale allí enfrente. No que busquemos que alguien nos adore o que nos mire los mejores que otros, no, de ninguna manera. Necesitamos respetar la palabra del Señor. Si usted ya pierde esos principios como cristiano, entonces usted ya tiene problemas muy serios, porque usted ya está entrando en una, fíjese bien, liberalidad en su vida. Y está haciendo lo que usted quiere. No podemos hacer lo que usted y yo querramos hacer. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el propósito de Dios a través de la palabra. Fíjese bien, para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No estoy viviendo una vida agradable delante de Dios, tengo que ser corregido. ¿Quién me va a corregir? Dios, por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, vivamos bien para el Señor. Para redarguir, porque ella es la que entra, hermanos, y obra en nuestras vidas. Ella es la que redarguye al hombre que está en la condición de pecado, al hombre no cristiano y al hombre cristiano, que debe, y mujer, que deben de ser redarguidos cuando algo no hacen bien delante de Dios. Esta palabra debe de encajar y el Espíritu de Dios debe de hacerlos entender a usted, su servidor, la condición nuestra delante de Dios, que le hemos fallado al Señor. ¿Quién no le ha fallado al Señor? Todos le hemos fallado al Señor, pero Dios los corrige a través de su palabra para instruirnos en justicia. Dispuestos nosotros en nuestro corazón que la justicia de Dios está en nuestras vidas y tenemos que obedecer esta palabra del Señor. No solo es viva, sino que es vital, que es también la palabra de Dios vital. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Fíjese bien esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Amén. El Espíritu es el que da vida. Gloria al Señor. Amén. Usted y yo tenemos vida porque primero Dios nos ha dado esa vida. La vida del hombre se encuentra en su sangre. Cuando alguien tiene algún accidente, ¿verdad? Y no llegan a tiempo los médicos, hay personas que se desangran y se mueren. ¿Ven? Usted tiene aliento de vida porque Dios se lo ha dado y su servidor también. La carne para nada aprovecha. Hay personas que aún habiendo recibido a Cristo en sus corazones, no determinan vivir más para Dios, sino que le dan más placeres a su carne. Entonces Dios nos pide a nosotros que despertemos en esa área y que sepamos conocer las maquinaciones, óigase bien, de nuestra existencia, de nuestra naturaleza carnal y humana que necesita ser trabajada por el Señor. Usted no puede vivir de la manera, como creyente hablo, usted no puede vivir de la manera que usted quiere vivir, sino que tenemos que vivir al estilo de vida que Dios nos pide a través de su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Así que tenemos vida. ¿Por qué la iglesia está viva? Porque tenemos vida en Cristo. Su palabra, hermanos, siempre está
al cuidado de nosotros, para alumbrarnos, para poder caminar y agradar al Señor. Dice así, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Gloria al Señor. Al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Mire bien, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Aquí nos enseña el Señor que Dios pide de nosotros un arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, Dios nos ha dado un galardón como iglesia, hermano, que hay una simiente en nosotros que no es corruptible. Esa simiente es la de Jesucristo en nuestras vidas, la del Mesías en nuestras vidas. No es corruptible. Es una simiente incorruptible, sino incorruptible. Mire bien, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la iglesia tiene vida ¿en quién? En Cristo. Cristo es la simiente en nosotros. Usted tiene una vida corruptible, su servidor también tiene un cuerpo corruptible, usted también. Tenemos una simiente corruptible, pues no le desarrollemos más a esa simiente corruptible que es la carnal, sino que desarrollémonos agradando a Dios. Gloria al Señor. Porque toda carne es como hierba. Bueno, aquí tenemos algo muy apreciado. Muchos de nosotros decimos, o alguien puede decir, o hemos dicho en nuestro tiempo, eso del evangelio es para los viejos. Yo soy joven y tengo toda una vida por delante. Primero voy a disfrutar mi vida y voy a vivir como yo quiero. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Qué precioso es poder llegar a temprana edad a servirle a Dios y hacerle útil al Señor. Amén. Porque toda carne es como hierba. ¿Qué quiero dar a entender? Fíjese bien. Usted tiene un jardín hermoso, un huerto hermoso, y usted tiene siembros muy hermosos ahí. Resulta que va a amanecer. Usted llega a su huerto o mira su jardín y usted mira hermosas sus plantitas. ¿Por qué? El día está comenzando a tomar vida. Gloria al Señor. Y usted ve hermosas sus flores. Tiene sus hermosas rosas, tiene de todo ahí. Hermoso por la mañana, verdecito, sus colores de la rosa color rojo, si hay rosas color rosada, si hay rosas color amarillo, etcétera. Amén. De todo lo que quiera tener en su ¿cómo se llama? En su jardín o en su huerto. Y por la mañana usted los ve hermosos. Pero en el transcurso del día usted nota que hay un cambio en ellos y se van marchitando. ¿Qué quiero dar a entender? Que mientras usted sea joven, aproveche su juventud para servirle a Dios, para buscar a Dios. Su juventud va a pasar un día cuando usted le haga así, le han pasado, ya tiene, no solamente tiene 18, sino que tiene 30. Y usted dice, ¿qué he hecho yo? Y luego tiene 33, la edad de Cristo. Y dice usted, el tiempo se me ha pasado. Qué hermoso es poder recapacitar, que desde temprana edad buscar al Señor. Amén. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Hay muchos que son vanagloriosos. Me refiero a veces a algunos jóvenes, no a todos. Y se ponen bien hermosos, usted lo va a ver, y uno que ya ha pasado esas áreas dice, miren cómo está el polluelo este. Miren cómo se hace, miren cómo se arregla, miren. Ajá, andas en búsqueda de novia, podemos decir a veces, ¿no? Y uno dice, este está con intenciones de buscar novia o alguna cosa. Amén. Pues yo le voy a decir algo, el noviazgo en la vida del creyente tiene que ser ordenado por Dios. Dejar que Dios sea quien busque por nosotros, porque a la larga, usted no puede andar como cristiano, como alguien que ama a Dios, como alguien que es joven, teniendo relaciones fuera del matrimonio, porque eso le va a afectar a usted. Su identidad va a ser manchada. Es importante, ¿verdad?, que reconozcamos que necesitamos siempre la palabra de Dios para que nos ayude a poder caminar una vida y a podernos desarrollar y poder entender, ¿verdad?, que
Dios es el único que nos puede ayudar en nuestra naturaleza corruptible, que usted y yo muchas veces hemos pasado por ahí, siendo jóvenes y aún viejos también. Porque hay otros de 50 que se les pega la locura. Y hay que tenerles cuidado, porque un viejo enamorado de 50 está en la marinera. Claro, eso es triste, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante, ¿verdad?, tener el freno, que es la palabra de Dios, que nos ayude, hermano, a poder llegar y terminar nuestra carrera, amén, para recibir esa corona que Dios tiene preparada para nosotros. Denle aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pedro nos pone este gran ejemplo para que usted y yo, hermanos, recapacitemos como iglesia, amén. Que todo pasa, gloria al Señor. No sea usted que porque ya dice, bueno, mi juventud ya pasó y ahora tengo 33, tengo 40. Es cuando usted más se debe poner hermoso para el Señor. Bien arregladito, bien presentable, amén. Gloria al Señor. No porque ya soy un viejo y hago andar como yo quiero. No, 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 no. Cuidado, Debemos de siempre, ¿verdad?, mantener la cordura. Siempre vestirnos decorosamente delante de Dios, agradando al Señor, amén. Gloria a Cristo. Dice el apóstol Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Ve? La palabra del Señor permanece para siempre, hermano. Gloria al Señor. Su cuerpo corruptible se va deteriorando según va la vida. Según hayamos vivido para Dios, hermano, usted y yo nos vamos a conservar. Pero qué importante, gloria al Señor, ¿verdad?, es permanecer en el Señor. Que Dios nos cuide, que Dios nos ayude, que su palabra, hermano, nos enseñe a nosotros el modelo y estilo de vida que debemos de tener. Ahora soy joven. Y bueno, como mis viejos ya están dormidos, yo me voy a desvelar viendo la televisión o viendo, yo qué sé, el teléfono o cualquier cosa. Aproveche la juventud, aprovechémosla, orando a Dios y pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Dios traiga cambios dentro de nuestras vidas, en la familia, en la sociedad, por las naciones. Tenemos muchas cosas de qué hablar con Dios en oración. Todo tiene su tiempo. Acuérdese que hay cosas en la vida del creyente que son malas, pero sí debemos de entender que debemos de conocer tanto el bien como el mal. Amén. ¿Por qué? Porque esto nos enseñará a usted y a su servidor a depender siempre del consejo de la palabra del Señor. Ella permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es el Evangelio? Buenas y nuevas de salvación. Lo que usted y yo estamos escuchando ahora, el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios ante una sociedad que necesita a Dios? Es que Dios siempre nos está llevando el consejo, el mensaje de su palabra, porque ella permanece, la palabra de Dios, para siempre. Gloria al Señor. Para siempre permanece la palabra del Señor. Entonces, usted y yo, ante esta sociedad, vamos a traer buenos beneficios cuando usted y yo siempre, la palabra del Señor permanezca firme, hermano, en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Este evangelio, buenas y nuevas de salvación, que es anunciado con propósitos. Dios tiene grandes propósitos para la humanidad. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Que gocemos de sus beneficios. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Inciso B. La palabra de Dios es también operante, eficiente como Dios mismo. En griego, energés, de la misma raíz que el verbo energeos, que se aplica a Dios en lugares como, vamos a mirar cómo, en 1 Corintios 12:6. Gloria al Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire bien lo que dice así la palabra del Señor. Y hay diversidad de operaciones. Dios, hermano, no tiene un molde. Dios trabaja y Dios va a operar en la vida de aquellos que se dejen, por supuesto, operar por Él. Gloria al Señor.
de aquellos que se dejen operar. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Dios, fíjese bien, quiere operar en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Dios quiere trabajar porque en el corazón radican, hermanos, los malos pensamientos, las malas intenciones. Dios necesita que nuestra conciencia, nuestro corazón, siempre sea trabajado por su palabra. Gloria al Señor. Así es que hay diversidad de operaciones. La palabra de Dios tiene una extensidad, hermanos, que no tiene límites y no tiene fronteras. Por eso ella puede operar en la vida nuestra, porque tiene la capacidad, porque es Dios mismo. Amén. Pero Dios que hace todas las cosas en todos. O sea que fíjese, Él es quien hace todo en todos. Entonces, esto nos da a entender que Dios es más que el universo, porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Siguiente cita bíblica es Filipenses 2:13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. ¿Usted está aquí? No, porque usted dijo, no, voy a ir porque, bueno, va mi familia ahí. No, no, es Dios quien produce el querer como el hacer en los corazones. ¿Sabe por qué? Porque la gloria solamente es del Señor, no de nadie, solamente de Dios. Bendito sea su nombre, amén. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos los interesados? Nosotros. Nosotros somos los interesados, necesitamos a Dios. Por su buena voluntad, usted y su servidor estamos en este lugar. En el libro de Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mire bien lo que dice el Señor, es su palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero. La palabra de Dios no regresa vacía jamás, ni nunca. Usted si usted quiere puede cerrar su corazón a la palabra de Dios. Usted puede hacer lo que quiera, haga todo lo que quiera, pero la palabra de Dios no va a regresar vacía. Aunque usted le cierre su corazón, esa palabra a usted de Dios lo va a acusar, sea lo bueno o sea en lo malo, pues no lo sabía. Para que usted lo entienda de esa manera. Y así, ella misma lo va a acusar en aquel día. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Dios, en otras palabras, no puede ser burlado. El hombre recibe de lo que él siembra, pero Dios permanece para siempre. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es prosperada cuando alguien de su conciencia tiene la capacidad de entender que necesita cambios en su vida. Óigase bien. Entonces será prosperada en aquello para que la envíe. Usted necesita de la ayuda de Dios, abra su corazón al Señor. Usted necesita ser prosperado, dígale a Dios, Señor, te necesito. Abra su corazón. Sea responsable con el Señor, su servidor también. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Cuando por la dureza del corazón no causa vida, no por eso vuelve de vacío. ¿Por qué no causa? Porque no vuelve de vacío, porque causa juicio en la vida de esa persona. Dios no es un Dios de juicio. Su palabra no es juicio, su palabra es bendición. Pero Dios, cuando envía la palabra, lo hace con el propósito de que seamos librados del juicio que viene sobre esta tierra. Inciso C. Es tajante, cortante más que cualquier espada de dos filos. Isaías 42. Gloria al Señor. Perdón, Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su
aljaba. Mire estas palabras de Isaías. Y me dice, y puso mi boca como espada aguda. Es evidente que el Señor, hermanos, los va a usar a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que estén dispuestos a servirle al Señor, y lo va a utilizar, lo va a utilizar a usted porque somos propiedad del Señor. Y nosotros tenemos que abrir nuestra boca y soltar la palabra de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo que Dios como utilizó la vida de uno de estos profetas mayores, como lo es Isaías. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Nos habla de la protección de Dios en la vida de aquellos que están dispuestos a seguirle y a servirle al Señor. Uno no está solo. Tenemos el respaldo y la protección de Dios. Su mano está al cuidado nuestro. Y me puso por saeta bruñida. Hay gente que te va a decir, no me gusta cómo se predica, porque predica muy fuerte. Pero es que Dios lo utiliza a uno con el propósito de que seamos trabajados por su palabra. Gloria al Señor. Me guardó en su aljaba. El que está en el hueco de las manos de Dios, nadie le va a poder hacer nada. Guarde su palabra, guarde la palabra de Dios. Pongámosla por obra. Agrademos a Dios, vivamos una vida en santidad para el Señor. Y estamos guardados en la aljaba, en el hueco de las manos del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Su palabra de Dios nos cuida y nos guardará y nos enseñará a guardar los estatutos establecidos por el Señor, para que los beneficios de Dios nos ayuden siempre a nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 17, dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí lo tiene, mire. Y tomad el yelmo de la salvación. Qué importante es tener la salvación que Dios nos da. Amén. Debemos de obedecer a Dios. Debemos de cuidar esta salvación. Usted y yo no tenemos capacidad suficiente para cuidar la salvación que Dios nos ha dado, porque en primer lugar es un regalo de Dios. Pero sí tenemos la facultad de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted se enfrenta con los predicadores, se está enfrentando con Dios mismo y con su palabra, pues no lo sabía. Es usted de los que habla por ahí a regañadientes y miren, tenga cuidado. Se está enfrentando con el mismo Espíritu de Dios. Oiga, no una persona es tan ungida porque usted ve que ora por la gente y la gente cae acostada por ahí. Eso no se llama unción. Usted no lo sabía. Eso se llama drama. Que alguien vaya a orar por alguien y se caiga, eso no es unción. Unción es el llamado que Dios te ha hecho. Esa es unción de Dios. El llamado que Dios ha hecho para un servicio para Él. Pregúntese usted en la Escritura si Jesús anduvo tirando gente en el suelo. Si los discípulos de Jesús anduvieron tumbando gente en el suelo. ¿Dónde usted lo va a ver en la Escritura? Solo los endemoniados caían al suelo. La palabra, hermanos, de Dios es poderosa. Amén. Y ella hace para lo que Dios la ha enviado. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. ¿Usted se acuerda, hermanos, de las 7 iglesias que están ahí en Apocalipsis? Gloria al Señor, amén. Fíjese bien lo que dice la palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza. ¿Usted sabe de los 7 espíritus de Dios? También que habla. Así es que el Señor, hermano, Él se mueve por medio de su palabra. Gloria al Señor, amén. ¿Qué se mueve por medio de la palabra de Dios? Su Santo Espíritu. Él se mueve en su palabra. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Gloria al Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dice esto. ¿Quién es? El Señor. Gloria a Dios, amén. ¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Versículo de ahí mismo, 16. Gloria a Dios, amén. Dice así: por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios. Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es la palabra de Dios. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando Dios venga a destruir a todos aquellos que son anticristo, yo le tengo una perla preciosa en esta tarde. Dios no necesita pelear con espadas. Gloria al Señor. Él envía la palabra y la palabra se cumple porque sale de su boca misma. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amén. El vocablo que aquí se usa, o que usa el autor sagrado para espada, es en griego makaira, el mismo que es utilizado en Efesios. Vamos a mirar Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo, miren, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras que en todos los citados lugares de Apocalipsis, el vocablo griego en rompaía, la espada larga de ataque. La makaira es una daga corta que indica la defensa cuerpo a cuerpo. Yo le voy a decir algo: el Señor no necesita nada de esto. En aquellos tiempos la gente utilizaba este tipo de armas, pero hoy no es con arma. ¿Se acuerda usted cuando Pedro sacó la espada cuando fueron al huerto? Fueron a buscar a Jesús y salió Pedro. Óigase bien. Primero dicen, llegaron al huerto porque Judas Iscariote les había llevado allí. Y dice, buscamos a Jesús, y cuando Jesús apareció, se les apareció: yo soy. Cayeron todos al suelo. Luego se les apareció, y cuando luego Jesús está ahí con ellos, viene Pedro y saca una espada y le corta la oreja a uno llamado Malcom. Y le dijo al Señor: Pedro, no es con espada, sino con el Espíritu de mi palabra. Gloria al Señor. Usted no ocupa andar peleando con nadie físicamente. Usted tiene que ir a la oración y pedirle a Dios por esa situación que se está viviendo, que se le va a usted o a su servidor también de nuestro alcance, de nuestras manos,
Entonces es importante irse a la oración, a clamar al Señor Dios Todopoderoso. La maquira, es en griego, la maquira es una daga corta que indica la defensa cuerpo a cuerpo, como lo decía antes. Vamos a leer Efesios 6:11. Gloria al Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué nos vamos a vestir? De las armaduras de Dios. ¿Qué es esa armadura? No es que usted se va a poner ahí, se va a calzar los pies como hacían los centuriones de antes. Usted no es ningún centurión, usted es un siervo, un soldado de Cristo. Lo vamos a vestir, fíjese bien, de obediencia a Dios. En la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, en utilizar el armamento que Dios nos ha dado para pelear no con personas, sino con huestes espirituales de maldad. ¿Qué vamos a utilizar? La palabra de Dios. Mientras que aquí es figura del bisturí del cirujano, operador, y está destinada a curar al amigo, mientras que en griego, rompaía de Apocalipsis está destinada a destruir al enemigo. Gloria al Señor. Inciso D. El vocablo distomos, de dos filos, significa literalmente de dos bocas, como lo que se pone de relieve su poder incisivo para penetrar hasta lo más hondo del ser humano. ¿Quién hace esto? La palabra de Dios. La mención de alma, espíritu, coyunturas y tuétanos no tiene por objeto menos que vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere Dios? Santificarnos a nosotros por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios lo que quiere es que usted y yo nos guardemos y nos santifiquemos por completo para Él. ¿Estaremos dispuestos a dejarnos trabajar por el Señor? ¿Estaremos dispuestos a vivir una vida en santidad para Dios por completo? Este modelo que Dios nos enseña, no solamente a través de su palabra, sino que también fue físico. ¿Cómo y de qué manera? Pastor, cuando Jesucristo estuvo en medio de la humanidad, Él vivió una vida en santidad para Dios. Gloria a Cristo. Entonces quiere decir que nosotros podemos también. Que somos igual a Cristo. No, Él es nuestro hermano mayor. Él es el Hijo de Dios. No podemos ser igual a Él. Él nos redimió a usted y a mí, nos justificó a través de su palabra. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Describe las partes de que se compone el ser humano, sino solo la más honda penetración en los pensamientos mismos y en las intenciones del corazón. Ese es el poder que Dios tiene. Dios te conoce a ti, a su servidor, pues Él nos formó y nos hizo. Entonces Dios conoce perfectamente bien nuestro sistema de vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo caminamos? ¿Qué es lo que hacemos y no le agrada a Dios? Dios nos ayudará en todo momento y en todo tiempo. Vamos a tocar el último punto. Inciso E. Es este discernimiento de la palabra de Dios que llega a los últimos recovecos del ser, lo que hace en el hombre. Aquí el creyente queda totalmente desnudo y al descubierto ante los ojos de Dios. ¿Usted se acuerda cuando vino a este mundo? ¿Se acuerda usted o no se acuerda? Desnudo vino usted y su servidor también. Y entonces, ¿por qué los creemos a veces grandes cosas?
y no traemos ni ropa. Venimos desnudos, señores. Desnudos. ¿Y cómo nos encontramos en la presencia de Dios? Desnudos. Fíjese bien, desnudos. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a nosotros. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Usted cuando se muere, cuando se palma, pues, si no le ponen ropa, usted se va desnudo. ¿Sí o no? Pero como los vivos, quedan los familiares para que usted le pongan ropita. Amén. Y no se vaya desnudo. Más que todo eso, cosas que utilizamos para no andar desnudos, Dios nos dejó la ropa para que todos caminemos, ¿verdad? Como tiene que ser, en orden, con la ropita, como debe ser, y debemos de caminar en este mundo y en esta sociedad que vivimos. Cuenta una anécdota que había un hombre, que este hombre, como que él no tenía tiempo para andar de tiendas en tiendas comprando ropa, como muchas veces hacemos, de ir a comprar ropa de tienda en tienda. Amén. Y tenemos muchas veces mucha ropa en casa y la gente quiere andar gastando. El espíritu de consumismo, hermano, llega a la vida del creyente, de las personas, no solamente de la gente que no tiene a Cristo, sino de los creyentes también. Una manía que le agarra a la gente, andar comprando tanta cosa que se compra a veces. Gente que anda alquilando y tiene más maletas que la persona que ha alquilado el piso o el dueño del piso. ¿Para qué ocupa tanta ropa si solamente tiene un cuerpo? Oiga, hermano, fíjate qué tremendo. Pero debemos de ser cuidadosos, gloria al Señor, amén. Debemos de ser cuidadosos, de cuidarnos, de no entrar tanto al consumismo. La palabra del Señor nos enseña que debemos de ser buenos mayordomos. Bueno, no siempre me venga entonces con la misma ropita, ¿no? Resulta entonces este hombre compró varios trajes, todos del mismo color. Pues ¿por qué? Porque no tenía tiempo. Entonces compró el mismo color y como no tenía tiempo, llegaba a lo mejor se quitaba el traje y se ponía el mismo color y luego otra vez el mismo color. Pero usted y yo hemos sido llamados en el Señor. Oiga, para que siempre usted y yo, Dios nos ayuda a vivir una vida en santidad delante de Él. Ese traje, fíjese bien, usted y yo tenemos la capacidad en Dios para que ese traje se mantenga siempre resplandeciente, viviendo una vida en santidad para el Señor. Gloria al Señor, amén. Un traje que solamente lo da el Señor, Dios Todopoderoso. Es cierto que el autor habla de creación, es decir, del universo creado, como patente a la mirada estructuradora de Dios. Pero los vocablos que emplea para expresar esto, desnudo y con el cuello descubierto, da a entender bien a las claras que se trata de seres humanos. Gloria al Señor. Muchos están desnudos delante de Dios porque no quieren obedecer al Señor, porque no tienen la cobertura del Santo de Israel en sus vidas. El creyente no está desnudo, está cubierto por el poder y la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestras vidas. Tenemos esa cobertura del Señor. No estamos desnudos. La palabra que usted y yo escuchamos, la palabra que estudiamos, que atesoramos, que es la palabra de Dios, ella nos enseña la condición en la que usted y yo nos encontramos, hermano. Es muy probable que el autor sagrado tuviese en mente las víctimas destinadas al sacrificio. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, gloria al Señor. Romanos 12, 1. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que el Señor nos enseña en la palabra que usted y yo debemos de vivir al modelo y al prototipo o tipo
que Dios nos enseña en la palabra. Pablo dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Entonces Dios siempre ruega, fíjese bien, y por la misericordia que Dios nos tiene, usted y yo podemos estar de pie y con vida, pudiendo vivir y poder poner por obra la palabra del Señor. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Y esto es doctrina para la iglesia también. Nos ayuda a afianzarnos bien en Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Verdad que usted no sabe vestir de cualquier manera para ir a la casa del Señor? No. Ni aún usted ande afuera, ahí por ahí, donde ande. Aquí no me mira nadie. Soy cristiana, pero me pongo el traje de baño, como las del mundo. Hay ropa decente para que usted pueda ir a una playa a duchar, a bañarse. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y también va para los varones. Que se pongan una camiseta cuando vayan también al mar a bañar. Dejan andar desnudo ahí como los del mundo, ahí enseñando su cuerpo. Amén. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué nos enseña el Señor? Que usted y yo hemos sido llamados para vivir en santidad. Hay gente que hace mucho sacrificio en Dios. Los sacrificios, hermano, no valen para nada cuando usted es una persona desobediente. Pero cuando usted es obediente, hermano, la obediencia es lo que le agrada a Dios. La obediencia. Le dijo Samuel a Saúl: ¿se complace Dios en que le presentes víctimas de sacrificio en holocausto? Dios te dio una orden que tenía que exterminar todo ese país o ese pueblo, pero tú no obedeciste. Dios no se agrada de la desobediencia, se agrada de la obediencia. Y la obediencia de nosotros, hermanos, trae bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice así: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Donde quiera que usted ande, usted tiene que vivir en santidad para el Señor. Hay gente que dice: bueno, pero pues sí, es verdad lo que dice la palabra de Dios, pero yo no quiero hacer caso. Bueno, entonces eso es porque usted está en una área de desobediencia a Dios. Todos fallamos, no hay quien no falle. Todos fallamos. Amén. Uno de una manera, otro de otra. Pero la palabra nos ayuda para que usted vayamos, oígase, nos sirva ella como ese callado. Amén. Para que tratemos de, ¿verdad? Poder llegar al término de que si hemos caído en esas áreas, poder ser trabajadas por el Señor. Amén. Y su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Desolladas o colgadas del cuello, abiertas por medio de forma que el sacerdote podía observar si la víctima tenía algún defecto interior. ¿Se acuerda usted cuando antes presentaban sacrificios? En la ley, la persona encargada del sacerdote tenía que mirar que ese sacrificio, ese animal que tenía que ser presentado fuera intachable, que no fuera enfermo, que estuviera, ¿verdad?, sanamente para ser presentado. Pero hoy en día ya no hace falta todas esas cosas, porque Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Amén. Él es quien derramó su sangre, Él es el Cordero de Dios, derramó su sangre por nuestras vidas. La aplicación al terreno espiritual es clara. Así quedamos con el bisturí de la palabra de Dios, expuestos ante la mirada de Dios y aún ante nuestra propia conciencia. ¿No es cierto que con frecuencia oír mensajes? Vamos a ir a Hechos 2:37. Gloria al Señor. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor.
varones hermanos, ¿qué haremos? Óigase bien lo que dice ahí. Qué importante es cuando escuchamos la palabra de Dios, que ella, hermano, nuestro corazón, hermanos, se ponga ahí, ¿verdad? Como que Dios nos está hablando a nosotros. En la condición que los corazones de estos varones se compungieron. Qué bonito es tener un corazón receptivo a la palabra de Dios, que cuando Dios nos habla, nosotros sentir que es Dios mismo a través de la palabra. Pero si usted es alguien que cierra su corazón, la palabra del Señor no le va a entrar. No le va a entrar. Pero cuando alguien está receptivo a la palabra de Dios, entonces esa persona dice, Dios me está hablando a mi vida. Siento en mi corazón cambios. Y esto es porque soy pueblo de Dios, soy un hijo, una hija de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Primero es la disposición de nuestro corazón. Amén. A estar dispuestos a que Dios obre en nuestras vidas. Que la palabra de Dios, que es el bisturí, entre en nuestros corazones. Y que ella obre y trabaje en nuestro interior. Y lo exterior vivirá una vida basada conforme a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Dios pide santidad de nosotros, su iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Cristo. Puede ponerse de pie en el amor de Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hechos 2, capítulo 7, 54. Y escuche esto. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Este término que nos enseña Hechos, nos está hablando del relato, gloria al Señor, de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. La gente, hermanos, crujían los dientes cuando escuchaban hablar las palabras que salían, Dios utilizando la vida de Esteban. Cuando esas palabras salían de la boca de Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo del Señor. Precioso es Dios, amén. Usted nunca se vaya a andar rebelando contra la palabra del Señor. No se rebele contra ella, porque es contra Dios mismo que se está rebelando. Gloria al Señor, amén. Así es que Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva, donde un hombre lleno del Espíritu Santo del Señor predicaba la palabra. Y los endemoniados crujían los dientes y se rebelaban contra él a tal magnitud que terminaron quitándole la vida. Pero Esteban dijo una de las preciosas palabras: Señor, no tomes en cuenta lo que ellos hacen. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que está siempre a las expectativas de que Dios hará algo en la vida de esas personas. Hoy usted y yo estamos en la presencia de Dios y Dios va a hacer algo algún día en nuestras vidas. Cualquier momento algo va a ser extraordinario Dios en nuestra vida, aunque usted se ande, oígase bien, relevando o revelando con la palabra del Señor. Usted no se revela con el predicador, usted se revela a la palabra misma del Señor. No haga esas cosas porque no le va a ser de beneficio a su vida. Decimos en nuestro interior, eso va para mí. Y muchos dicen, esa palabra que está predicando el pastor o el predicador o el hermano, esa palabra es para fulano de tal. Muchos dicen, es para fulano de tal. No es para mí, dicen. Y se la mandan a otro. Usted rechaza la palabra. ¿Quién es usted para que usted indique al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer? Si algún día usted cayó en esa condición, pídale perdón a Dios. Dice, eso va para mí. Cuando alguien tiene su corazón abierto a Dios y recibe la palabra y siente que la palabra hace efectos en su corazón y en su conciencia, usted dice, esa palabra es para mí. Y sentimos como si nos abrieran con un bisturí. Está llamada
a la conciencia. Tiene el largo alcance la palabra de Dios, pues es un aviso de otro o de otra llamada futura que Dios le está haciendo. Llamada a juicio, óigase bien, la llamada a juicio o al juicio final. Cuando vayamos a rendir cuenta ante aquel que todo lo ve. Un día rendiremos cuenta ante el Señor. Y en cualquier momento usted dice, yo estoy fuerte. La muerte, yo le voy a decir algo, no anda mirando si usted es un niño, es un joven, es un adolescente o es un anciano. Ella llega a donde la mandan. Así que es mejor estar a cuentas con el Señor. Padre mío Dios, gracias por su palabra. Su palabra es verdad, Señor. Hoy hemos estado en su presencia y nos ha dado la bendición, Señor, de poderla escuchar y oír. Sea bendito su nombre y por siempre, Padre, su favor y su gracia siga creciendo sobre aquellos que todavía, Padre Santo, no gozan de esa gracia y tampoco de su favor. ¿A qué me refiero? A tener una vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenga compasión y misericordia por aquellas almas que están apartadas o que están viviendo una vida no agradable delante de ti. Señor, hoy su palabra nos ha hablado y ella es, Señor amado, ese bisturí que obra, que nos visita, que toca nuestro corazón. Esa palabra, Padre Santo, que usted usa y utiliza, esa palabra que es de bien y no es de mal. Le damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Puede darle aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Cristo, alabado sea su nombre, amén. Bien, nos despedimos de las redes sociales deseando que el mensaje de la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer conforme Dios la envió a cada vida. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Shalom, la paz de Dios. Gloria a Cristo.